Queridas familias del mundo, queridos amigos del mundo, muy buen día y bienvenidos a un programa más y al último programa del mes dedicado a la protección del cerebro, abordando todo lo que implica dentro de la invitación del Día Internacional del Cerebro, declarado por la Organización Mundial de la Familia como Mes Internacional del Cerebro. Hoy, particularmente, vamos a abordar algo que denominamos un flagelo social mundial. Dentro de lo que implica es el impacto y la modificación cerebral por la exposición a elementos adictivos y el trastorno de conducta adictiva. Para desarrollar este maravilloso tema, tenemos presente a nuestro querido doctor Rodrigo Alcázar, que nos acompaña desde Chile. Él es periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, licenciado en Psicología Clínica, doctor en Neuropsicología Clínica e Hipnoterapia, presidente de la Federación Mundial de Salud Mental, director para Chile en Línea Positiva, director de emprendimiento del equipo global en Línea Positiva y miembro de la Organización Mundial de la Familia. Querido Rodrigo, mi querido doctor Rodrigo, bienvenido, adelante por favor. Muchas gracias, gracias por la invitación, muy contento de estar en esta importante reunión, en este importante tema que, como bien señalas, se transforma en un flagelo de carácter mundial y es un tema que debiera ser bastante recurrente en el mes del cerebro y durante todos los días del año. Totalmente de acuerdo. Y de acuerdo a nuestro nombre del programa que vamos a abordar, es el impacto en el cerebro de la exposición a información, a sustancias adictivas. Partamos desde entender que hay un impacto cerebral en una exposición de elementos adictivos. Y ahí podemos iniciar qué elementos adictivos tenemos en nuestro entorno, que obviamente vienen a ser las redes. Luego también quisiera que abordemos el tema de la orientación, el tema de la sexualidad y la pornografía, y vamos avanzando ahí. Pero si hablamos de impacto en el cerebro, se está y se debe entender que esta exposición desarrolla modificaciones cerebrales. Y con esto quiero que las personas, nuestras familias, nuestros jóvenes, se empiecen a poner este entendimiento fundamental. El impacto que se da en el cerebro de determinadas situaciones que hemos abordado, pero en este caso, elementos adictivos, que vamos a ir desde los primarios, que es, en este caso, redes, pornografía. Estamos hablando de modificaciones y alteraciones en el funcionamiento del cerebro. Adelante, querido Rodrigo. Bueno, en primer lugar, me alegra mucho de que los trastornos por adicciones sean abordados desde una mirada completamente global, porque siempre cuando se hablaba de adicciones, lo primero que viene a la mente es drogas. Es como cuando se hablaba en los años 80, SIDA, muerte inmediatamente, cáncer, muerte. ¿Verdad? Y cuando esta mirada se amplía, también se amplía nuestro horizonte, por ende, nuestro acervo cultural, y entendemos que las adicciones no solamente están determinadas por concepto de drogas, por concepto de alcohol, por concepto de tabaco, cigarrillo o ludopatía. Es una mirada mucho más amplia porque los trastornos por adicciones muchas veces implican repetición de patrones, relaciones sentimentales afectivas tóxicas, por ejemplo, que no hacen bien al alma, a la mente, al entorno, a la familia, a los hijos, en fin. Está también el trastorno de adicción por videojuegos. Aquí obviamente apuntamos a los niños principalmente que están con Redlock hoy en día de manera indiscriminada, pasando largas horas del día y reaccionando ofuscadamente de manera molesta, incluso agresiva, si no está el cargador o en algún minuto la mamá o el papá le retira el teléfono para que proceda a sus obligaciones escolares. Entonces, ¿qué significa? Que los trastornos por adicciones están siendo bastante amplios, ¿cierto? La apuesta de casinos a través de Internet. Existe también la adicción a ciertas modas.
consumo de redes sociales, consumo de ciertos influencers, consumo de pornografía, como bien lo señalabas tú, o consumo de diferentes alternativas o variedades que nos ofrecen las redes sociales hoy en día. El consumo deportivo también en algún minuto, que forma parte de otra adicción grande, el seguir a equipos de fútbol, viajar por diferentes países, hacer apuestas a través de la línea también. O sea, tenemos un amplio cúmulo de alternativas, ¿cierto? Adicciones alimenticias también, de modelos a seguir, de programas de televisión, los reality show que también van generando una adicción a veces que va alejando de la realidad y produciendo estas alteraciones. O sea, es un tema bastante amplio, Laura, que da para muchísimo, muchísimo recorrido durante este tiempo. Con todo lo que acabas de exponer, este abanico de situaciones que si no son abordadas de manera saludable, porque nadie considera de que te vas a alejar de un mundo virtual para dejar de utilizarlo, pero el punto es utilizarlo a nuestro servicio, que nos dé una utilidad. Por eso estamos hablando de uso. Uso es un servicio hacia nosotros, no una esclavitud y una dependencia de ello. Cuando uno genera dependencia hacia una situación específica o el consumo de alguna situación visual específica, porque ahora no estamos hablando de sustancias todavía externas, eh, adictivas. Estamos hablando de la exposición de nuestros sentidos y de lo que ocurre en nuestro cerebro. Estamos hablando de redes sociales. Mira, llega el punto de que ya se han desarrollado determinadas líneas patológicas y diagnósticas por la exposición excesiva a redes. ¿Por qué? Porque hay una alteración en este cerebro, hay una alteración bioquímica que va a afectar toda la realidad, acabas de comentarlo, toda la realidad del individuo, niño, niña, adolescente, joven, adulto, altera su realidad, de cómo se contacta con la vida y altera sus decisiones, altera su capacidad cognitiva, altera su atención, su concentración, su memoria, altera la calidad de vida dentro de sus valores, dentro de su moral, y por qué estamos viviendo una sociedad tan tremenda, que donde ya no hay presencia de padres, porque a cada hijo lo dejamos por su lado, consumiendo información que no está siendo selectiva ni filtrada, exponiéndose a miles de peligros, e incluso hay muchos padres, cuando yo veo estos temas, que no saben cómo hablar a los hijos de la sexualidad, porque tienen 11 años, pero no saben que estos chicos, al estar ya expuestos a una información sin filtro, están ya con exceso de información, pero información distorsionada. Y esto conlleva a qué, mi querido Rodrigo. Sí. Lo que ocurre es que estos trastornos adictivos, estas situaciones que están conectadas con los excesos, actúan sobre los neurotransmisores de nuestro cerebro y van alterando de una u otra forma, perturbando el correcto, normal y adecuado funcionamiento, afectando patrones como la conducta, afectando el estado de ánimo, ojo con esto, afectando la percepción, cómo percibimos el mundo, cómo percibimos la realidad. Bien lo decías tú, generan dependencia física, dependencia psicológica, dependencia emocional por sobre todas las cosas. La dependencia emocional ya no es solamente entre nosotros los seres humanos de carne y hueso. La dependencia emocional es muchas veces, bueno, los niños lo experimentan en una edad bastante incipiente y pequeña, cuando están con el osito de peluche y van a todas partes con él, lo suben al vehículo, en el supermercado, es recurrente ver a niñitas, por ejemplo, ¿verdad? Con esa figura de apego, de protección y de dependencia emocional. Eh, a ver, estamos nosotros a miles y miles de kilómetros acá en Chile de lo que es Rapa Nui, Isla de Pascua. Y pacientes míos viajaron hasta este lugar y a la niñita se le quedaron dos de sus peluches, dos de sus ositos, ¿verdad? Y tuvieron que hacer una verdadera posta porque quedó en un museo de allá de Isla de Pascua y tuvieron que pedirlo, pagar un envío carísimo. Lo podían haber comprado, pero no era lo mismo. La niñita lloraba día y noche por las mascotas. Ahí tú tienes un apego emocional frente a ciertos objetos que son importantes, que son necesarios. Por ejemplo, a una edad, a un grupo
etario. Los niños más grandes sienten dependencia muchas veces por su teléfono celular o simplemente por el cargador del teléfono. Y los adultos van sintiendo dependencia emocional incluso frente a ciertas drogas que actúan en estos neurotransmisores, alterando y perturbando, como dije, este normal y correcto funcionamiento de las conductas, del estado de ánimo y de la percepción. Por eso es cuando la gente de repente dice la sociedad muchas veces está como está. Es precisamente porque de una u otra forma los seres humanos a mayor o a gran escala, Laura, conectan, ¿cierto?, con ciertos trastornos adictivos. Totalmente de acuerdo. Y aquí hay algo muy importante que deberíamos resaltar, es de que si nosotros no tomamos conciencia del proceso de desarrollo cerebral de nuestros niños y nuestros adolescentes, y dentro de ello hay una vulnerabilidad a la recompensa, a lo inmediato, a la satisfacción, dado el desarrollo límbico, ¿no?, y el área de Accumbens de la recompensa del cerebro, y a lo emocional. Si nosotros entendemos este proceso, que hay un poquito más lo profundizas, vamos a dejar a nuestros hijos expuestos. Por eso es que es tan fácil que toda esta información se integre en ellos y no sean selectivos y no tengan la capacidad de decir, no, esto que estoy viendo o estas horas que estoy acá me está dañando. Se dejan llevar simplemente por la recompensa, por lo inmediato, por el placer. Y hay mucha información que genera mucho placer, obviamente, pero no es adecuada porque ya está haciendo un cerebro dependiente. Una cosa es la dependencia y otra cosa es un apego saludable. Si tenemos apegos saludables, por ejemplo, de este niño a la mantita, es una seguridad emocional dentro de su configuración que va desarrollando, y el apego primario a la madre, todo esto es maravilloso. Pero cuando se genera dependencia que ya determina esta alteración fisiológica cerebral dentro de los neurotransmisores y cambia la conducta, cambia el comportamiento, y con comportamientos inadecuados, irritabilidad, y perjudica su rendimiento y la prioridad de desarrollar su vida adecuadamente. ¿Y dónde están los papás? Ausentes. Y esto es terrible. Y luego miramos nuestra sociedad y vemos cada vez mucho más problemas generados por conductas de trastornos adictivos, ¿no? Entonces, tiene una raíz importante. ¿Qué está dando ahorita el tema virtual en pornografía? Que nuestros Así es. hijos adelanten su sexualidad, se confundan y a temprana edad quieran definirse, cuando a esa temprana edad no hay una madurez cerebral necesaria y donde sus intenciones y acciones y decisiones deberían estar enfocadas en otras áreas, no porque sea un tabú, sino porque no es el momento de ponerle atención a ello, y porque eso requiere una madurez cerebral para que luego decidan lo que les haga felices. Pero antes, 11, 12, 13, 14, 15 años, 16, no. Adelante, por favor. Así es. Lo que ocurre es que todas estas situaciones muy bien relatadas por ti, mi querida Laura, generan esta hiperactividad en los circuitos cerebrales. Y esto produce euforia en muchos casos. Y esta euforia que se siente al consumir el contacto con lo meramente adictivo, llámese drogas, llámese alcohol, cigarrillo, ludopatía, videojuegos, lo que hemos conversado, consumo de pornografía, consumo de sitios altamente peligrosos y nocivos principalmente para los niños, que muchas veces no tienen vigilancia, muchas veces no tienen control. Yo diría que al menos la realidad que conozco en terapia, en mi consulta, de 10 padres, al menos 8 están sin un control. ¿A qué sitios se meten los chicos? ¿A qué lugares de Internet visitan? ¿Qué consumen? ¿Con quiénes toman contacto? Según ellos juegan con niños, pero vamos a ver si detrás de la pantalla son efectivamente niños los que están allí o son mentes malintencionadas, disfrazadas Pedófilos, la de niñez. pedofilia es una puerta tremenda para la pedofilia, incluso para adultos que quieren, trata de personas, trata de niños, es una puerta increíble de peligros.
Efectivamente, yo creo que no se le ha dado la real importancia al peligro que conlleva, ¿cierto? Muchas veces estos adultos disfrazados de niños le preguntan, ¿y tú con quién estás en casa? Y los papás a qué horas trabajan y a qué horas llegan. Y obtienen una información para asaltos o para vulnerar los hogares, por ejemplo. Generalmente ocurre esto, se está dando mucho hoy en día. No es pecar de exagerado, ¿cierto? Pero yo siempre sostengo, Laura, tú lo has escuchado en repetidas ocasiones, que la medicina preventiva es mucho mejor que la curativa. Y es bueno saber en qué están los niños, con quiénes están, restringir estos circuitos. Y si usted dice, porque esa es como la excusa más constante de ciertas mamás o papás, yo no sé de esto, no sé cómo restringir, ¿verdad? Pedir ayuda, un servicio técnico, alguien que pueda aportarle, enseñarle, usted abrir un cuaderno como cuando antiguamente escribíamos la receta de la abuela, ¿cierto? Y poder escribir el paso a paso de cómo poder tener ciertos filtros, cierto manejo y cierto cuidado con nuestros niños. La presencia de esto generalmente se repite y el circuito se adapta, se va adaptando y disminuye la sensibilidad en el ser humano a nivel cerebral. Y es allí donde el tema que abordamos, se produce esta modificación cerebral a raíz de lo que genera el trastorno por adicciones. Disminuye la sensibilidad, lo que hace que a las personas les resulte muy difícil sentir placer por otra cosa que no sea lo que está consumiendo, que no sea lo que está contactando, que no sea lo que está consumiendo diariamente, llámese drogas. Es impresionante, 296 millones de personas, de acuerdo a la ONU y a la Organización Mundial de la Salud, consumen algún tipo de drogas hoy en día. Y esto produce lamentables modificaciones cerebrales, lamentablemente. Definitivamente, y aquí hay algo fundamental, hablaste de prevenir. Y la idea es avanzar este programa desde que cada padre reflexione y mire cómo está la presencia en su hogar con sus hijos para que empiece a prevenir, porque no es tan sencillo como que a mí no me va a pasar y mi hijo no esté en ello. Usted tiene que estar presente y es más, con esta información poder orientar y hablar con sus hijos. Sus hijos son súper inteligentes, saben más de lo que usted se imagina y es momento de abordar las cosas de manera clara dentro del amor, la comprensión, la comunicación asertiva de lo que hay y está pasando en la vida para que ellos desarrollen un pensamiento analítico y crítico, porque por el desarrollo cerebral que ellos tienen del área límbica emocional, todavía no están dentro de esa capacidad de usar el raciocinio, el razonamiento. Entonces, enseñarles a repensar y a pensar para que aprendan a tomar decisiones coherentes con lo que ellos quieren para su vida. Y son motivos extraordinarios para poder abordar, no castigar si detecto a mi hijo que está mucho tiempo, negociar. La negociación es fundamental con el hijo. ¿Por qué? Porque respeto, escucho qué quiere, qué piensa, hasta qué punto está informado y yo hago un match, ¿no? Sumo ahí para afianzar esa orientación que le voy a dar y llegamos a términos de respeto y de autocuidado, sobre todo porque usted como padre, madre que ama a su hijo, está velando dentro de esto tan maravilloso. Y quisiera también comentar de que muchas veces se dice, por ejemplo, que los deportes, y lo mencionaste, el deporte es maravilloso, ser aficionado de un equipo es maravilloso, pero cuando esto se desborda a un nivel que el año pasado yo tuve un caso tremendo en Perú, hay un equipo Alianza y la U. Un muchachito de 21 años ya traía un problema de que cuando la U perdía, el chico lloraba desconsoladamente al punto de temblar y reaccionaba muy agresivamente en el estadio. Entonces, esto no es normal. Y abordando esta situación me decía, pero no puedo contra esos sentimientos, me desbordan. Y su rumia mental, pero ¿por qué tuvo que perder? Pero nosotros somos los mejores. Mira cómo se va distorsionando el pensamiento. Y ahí había una alteración tremenda de irritabilidad, justo, igual que una sustancia adictiva externa. O sea, todas estas cosas visuales afectan el cerebro y lo alteran.
la ludopatía, la pornografía y estos excesos, igual que si fuera una sustancia alucinógena externa. Entonces, es importante poner límites saludables y orientar a nuestros hijos y no permitir que se vayan a un extremo, a una rigidez. Las rigideces no son saludables y si no se puede buscar ayuda profesional, que para eso estamos, para poder orientar y acompañar en todo esto, ¿verdad, mi querido Rodrigo? Totalmente. Cuando uno no puede solito, debe pedir ayuda, ¿cierto? Pedir ayuda principalmente en el campo tan delicado como la salud mental no es sinónimo de debilidad, dejó de serlo hace mucho tiempo y quizás nunca lo fue el concepto de debilidad, sino de una persona fuerte que busca hacer ciertos cambios. Porque las adicciones de distinto tipo, en su más amplia gama de posibilidades, producen lamentables modificaciones cerebrales como consecuencias que son muchas veces devastadoras para la salud, como por ejemplo enfermedades, y más que enfermedades mentales, ojo con esto, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, embolias cerebrales, el desarrollo de cáncer, y problemas de salud mental en general. Esto es más que desarrollar ansiedad, es más que generar estrés, es más que despertar un TOC, es más que tener trastornos de personalidad o algún TEA, por ejemplo. No, esto va mucho más allá. Esto tiene repercusiones físicas, repercusiones en los órganos del cuerpo humano y repercusiones muy severas en el cerebro también. Hay otro factor que no es menor, porque el consumo de adicciones, independiente a cual fuere, ¿cierto? Desarrolla cuadros depresivos en su grado máximo. Desarrolla trastornos de déficit de atención que se pueden incluso producir como brote en la edad adulta. Uno habla de déficit atencional y tenemos que en estos programas también aprovechar de derribar, Laura, ciertos mitos, aprovechar de decir que el déficit atencional no solo es privilegio de los niños y de la escuela, no, para nada, es también parte de la población adulta, incluso de nuestros adultos mayores. Se desarrolla una alteración cerebral a través del consumo de adicciones, repito, en su más variada expresión, de estrés postraumático, de estilos de vida alta y fuertemente estresantes, caóticos y una muy marcada baja autoestima. Por eso es que hoy día vemos, Laura, chicas de 18 años con el rostro completamente modificado, con labios gruesos, con pómulos muy prominentes, ¿cierto? Con ninguna arruguita en el rostro, con ningún acné, la utilización de filtro hoy en día pretende también ocultar cierta realidad y luego seguimos del cuello hacia abajo con otras cirugías, por eso ha aumentado incluso dentro de la adicción, ¿cierto? El consumo de Internet por parte de OnlyFans que venden contenido, que recaudan millonarias sumas, ¿verdad? Pero no para proyectos muchas veces. Yo de hecho no he conocido a alguien, pero puede que sí lo haya, pero yo al menos no lo he conocido en terapia porque trato a varias personas que se dedican a esto, a vender contenido de su cuerpo, literalmente, pero para más cirugías, para más adicciones con la belleza, para más recargar ese cuerpo de una autoestima que quizás no está acá adentro, sino que lo buscan en el aspecto físico. O sea, buscamos afuera lo que no hemos encontrado dentro. Por eso hago un especial énfasis en lo que es una muy marcada baja autoestima como consecuencia, una de las tantas consecuencias, Laura, del consumo y el trastorno por adicciones. Qué maravilloso, acabas de mencionar un tema tremendo que se está dando en nuestra juventud y en nuestra adolescencia. La no aceptación de su físico para pretender aparentar algo que no es y tomar decisiones inadecuadas para sentirse aceptado y generar una pertenencia. Y esto tiene que ver con la autoestima. Y lamentablemente hay una industria detrás de esto que desarrolla los programas y los influencers también de alguna manera son pagados y utilizados para subyugar la mente de muchos adolescentes desorientados. Desorientados porque no se aman a sí mismos, no se aceptan a sí mismos, muchos jovencitos que están viviendo más afuera que propiamente encontrar el sentido de vida y su autovalía. ¿Y dónde se da estos primeros pasos? En el hogar, en la familia, con el acompañamiento de los hijos. Y aquí hay un gran
problema, mira cómo va todo desarrollándose. Cuando un padre etiqueta a su hijo, lo menosprecia, no le dice lo valioso que es, le dice tú no puedes, tú no eres capaz y lo maltrata, hablas tú de estrés postraumático. El cerebro de un niño, y lo hemos abordado muchas veces, el cerebro de un niño maltratado psicológica y físicamente es igual al cerebro indistinguible a una neuroimagen de un cerebro de estrés postraumático. Entonces mira cómo ese niño, y si es adolescente, cómo está funcionando a nivel emocional, a nivel de defensa, de agresión, de sentirse atacado, de no sentirse toda la área límbica, la parte amigdaliana, y cómo se afecta su proceso de atención, concentración y un cerebro de esta manera con una amígdala inflamada y un hipocampo de memoria reducido, contraído, con justamente líneas de estrés, de ansiedad, de depresión, y el papá no es consciente de ello, los docentes no son conscientes de ellos y ven en el alumno una nota detrás de él. No va a haber forma de que puedan desarrollar otros aspectos. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado en cómo tratamos y nos vinculamos con nuestros hijos. Límites firmes, fundamental, con amor y con firmeza. Firmeza no implica abuso ni maltrato. Una conducta inadecuada en nuestros hijos, cáptenlas como pescadores. El pececito viene a hacer la conducta inadecuada para analizar con ellos sentados y llegar a un término de comunicación asertiva y una negociación, explicándole, dense un tiempo de explicarle por qué esa conducta los llevó a ese resultado, por qué es inadecuada y qué ellos pretendían con ello, o qué pretenden, o qué va a pasar con ellos si están 5 horas con el jueguito, qué va a pasar, explíquenle qué podría pasar en su cerebro, profundicen un poquito más, y ¿quieres esto para tu vida? ¿No? ¿Cómo desperdicia el tiempo? Mandar, ayudar, acompañar a pensar y repensar es fundamental. Por eso es que se dice, preguntas inteligentes generan respuestas inteligentes. Y es en medida de ello que nuestra realidad y nuestro cerebro se va desarrollando con esta maravillosa neuroplasticidad. Y mencionaste acerca de la comorbilidad. Justamente cuando hay ya un problema disfuncional en casa, se genera la comorbilidad, porque estos estados alterados cerebrales están vulnerando para que haya una disfuncionalidad y se dé ansiedad, depresión, y esto con el cortisol y el estrés se somatiza en el cuerpo, que básicamente es estrés crónico, y el 97% de enfermedades, incluido cáncer, es netamente por ello. Y querido Rodrigo, tú tienes muchos pacientes, porque para ser psicoterapeuta de pacientes que tengan líneas diagnósticas de conducta de trastorno adictivo requiere una especialidad. No es cualquier psicólogo o cualquier psicoterapeuta que no tenga el entendimiento necesario para abordar estos temas. Si usted tiene hijos en este momento con este problema, es importante que busque la ayuda profesional, pero de un especialista, no de cualquier profesional que considere o se atreva a abordar un tema sin tener el conocimiento necesario. Lo recomiendo porque he visto muchas situaciones y es ya un tema de responsabilidad y ética profesional. ¿Por qué motivos un hijo llega a consumir, independientemente de que ya hemos hablado de la vulnerabilidad y la exposición a otro tipo de dependencias, donde ya la arquitectura cerebral está vulnerable y está modificada, la neuroquímica modificada, en este hogar complejo, disfuncional, donde no hay amor, no hay acompañamiento, no hay presencia, y donde el chico, la niña, no tiene autoestima y es susceptible a ser influenciada por los procesos o personas externas por su necesidad de aceptación, porque nosotros somos seres sociales y un factor protector del cerebro es esa aceptación y esa vida social. Pero si papá y mamá no está al costado de este niño y busca una influencia negativa de otro grupo de niños que ya están en este proceso de consumo de drogas, este chico se va a dejar influenciar. Ahora, ¿por qué también un adolescente decide consumir drogas? Porque no soporta el dolor emocional, no soporta y no sabe gestionar
y por ende requiere ese cerebro doparse y generarse un estado de bienestar o tranquilidad. Adelante, por favor. Sí. Bueno, sin duda el consumo de drogas, el consumo de cualquier adicción inhibe y atenúa los mecanismos cerebrales que sirven para mantener el cerebro en funcionamiento o en vigilia, estar atento. Producen efectos de relajación, por ejemplo, de sueño excesivo, de sedación anestésica prácticamente, y muchas veces el coma cuando el consumo es problemático y ya ha superado cualquier tipo de niveles tolerantes. Eh, a ver, aumenta la energía en la persona que está en contacto con la adicción. Ya voy a hablar de la droga, por ejemplo. Disminuye el apetito. Por eso es que fácilmente los que somos terapeutas especializados en estas áreas, por ejemplo, muy sensibles de la humanidad, es fácil observar a través de la simple observancia, Laura, el estado del paciente, incluso a estas alturas, qué consume. ¿Cierto? El que consume la pasta base, el que consume cocaína, el nivel de euforia, de mirada es distinto. El que consume la marihuana y la dilatación y el rojo del ojo, ¿verdad? El alcohólico, por ejemplo, ¿verdad? Aunque no venga con hálito, es fácilmente percibible por el cómo con las manos tiene un pequeño temblor sin tener un Parkinson de inicio, ¿verdad? Y el cómo se va perdiendo el labio superior también. Es muy impresionante esto. Disminuye el apetito, el estado de alerta, la falsa sensación de agudeza mental. O sea, el drogadicto literalmente se cree vivo, despierto, ¿cierto? Entonces hay una falsa creencia, ¿cierto? Una falsa sensación de agudeza mental que no existe. Hay un aumento de la presión arterial, el ritmo cardíaco completamente alterado. ¿Por qué ocurre esto, Laura? Porque el cerebro, hablo de la adicción de drogas, el cerebro tarda entre 7 y 21 días en desintoxicarse, recién entre 7 y 21 días. Y hay cosas en los que, hay casos en los cuales esto se prolonga, aumenta. Y no son 7 21 días, sino que pueden llegar a ser 40 50 o 2 meses recién en desintoxicar un organismo y por ende el cerebro, aunque las células muertas por consumo no se regeneran y no se recuperan. Allí la cosa se complica porque aparecen patologías que son neurovasculares, encefalopatías, por ejemplo, atrofias físicas, musculares, infecciones, afectación del cuerpo calloso, ¿cierto? La división cerebral y también de carácter físico. Porque estas sustancias que son consideradas estimulantes, estoy hablando de las drogas, el alcohol incluso, tienen efectos no solo en la conducta humana, tienen efectos bastante tristes en nuestro organismo. Y es de sobra conocido el efecto de sobra conocido el efecto adictivo de estas sustancias, por ejemplo, y también el cómo va generando el excesivo consumo un cambio de conductas. Y pocos se preguntan, pocas personas se preguntan, Laura, cómo actúa nuestro cerebro con todo esto. ¿Qué cambios produce a nivel cerebral el consumo de todo esto? ¿Cómo voy a funcionar a futuro con estas modificaciones cerebrales generadas por ciertas sustancias o por adicciones? ¿Qué va a pasar? Porque el presente es placentero. En el presente es fiesta, alegría, jolgorio, euforia, pero no existe esa visión, el visionario que a futuro dice, esto me puede pasar la cuenta, o cómo actúa mi cerebro o cómo va a actuar mi cerebro en una década o en unos años más, si es que llego a esos años más. Sí, llego por la muerte neuronal. O sea, aparte de toda la parte comórbida, fisiológica, orgánica, hay una muerte neuronal y ahí tú estás incapacitando a tu cerebro para que funcione. Y si tu cerebro no funciona, perdemos el cerebro y nos perdemos a nosotros. Es por eso de que la persona, cuando ya está en un proceso crónico de trastorno de conducta adictiva, ya no es capaz de tener conciencia con su autocuidado, ya no funciona laboralmente, hay un descuido total de su presencia, de su higiene, absolutamente, está totalmente aislado, ya no hay esa capacidad de sociabilizar. Realmente es triste estos cuadros, pero es importante, yo me quiero dirigir a madres porque
Sabes que el mes pasado quedé muy preocupada, por así denominarlo, porque desde Colombia hubo una mamita que me contactó, porque gracias a la virtualidad tenemos esta posibilidad, donde la mamá, por la información que le dieron los hijos, 3 hijos varones, lo veía como muy natural que los hijos consuman marihuana. Pero ya su motivo de consulta era de que uno de sus hijos tenía ya alteraciones muy agresivas, ¿no? Y estaba abandonando los estudios. Que otro de los hijos que sí consumió también marihuana ya dejó de consumirlo y estaba entrando un tercer hijo a consumir marihuana, pero esquizofrénico. ¿Por qué? Porque justamente las drogas hacen de que si es que a nivel genético tenemos alguna situación de vulnerabilidad de trastornos del neurodesarrollo, trastornos mentales, pues a nivel epigenético negativo, esto se enciende y se generan grandes trastornos. Esto por un lado. Por otro lado, ¿cuál es la diferencia de una persona que alguna vez le va a contar a usted su experiencia y va a decir, yo en mi juventud sí consumí, pero ahora ya no? Y aquella persona que consumió solamente una vez y nunca lo pudo dejar y de inmediato se enganchó a ello y se generó esa dependencia. Es totalmente, querido, neuroquímico. Claro, en el caso concreto, ¿cierto? De las drogas, la cannabis, que es lo que tú estabas planteando recién, mi querida Laura, eh, todos estos conceptos interfieren con la forma en que las neuronas envían, reciben y procesan la información, las señales que transmiten los neurotransmisores en definitiva. Bien decía yo que la ONU planteaba que entre los 15 y los 64 años, 296 millones de personas alrededor del mundo consumen determinado tipo de drogas. La mayoría son adolescentes y esto es preocupante, esto es doloroso, de verdad, principalmente quienes formamos parte, principalmente tú como máxima líder, Laura, de la Organización Mundial de la Familia, donde la familia para nosotros es la institución más importante o la creación de Dios más linda, hermosa y fecunda y que debemos regar como una planta constantemente. Nos duele y nos preocupa que adolescentes y adultos jóvenes cuyo cerebro está en desarrollo, cuyo cerebro se está desarrollando, afecten tanto la memoria, afecten tanto el aprendizaje y lo más importante, afecten tanto sus sentimientos. Porque cuando los sentimientos se pierden por el excesivo consumo, es cuando da lo mismo faltarle el respeto a los padres, agredir a los padres, robarles ciertas pertenencias, enseres, para ir a cambiarlos por droga en el mercado fácil de cualquier esquina. El principal compuesto de estas drogas, que es el tetrahidrocannabidol, así se llama, y lo voy a abreviar porque es largo, el THC, ¿cierto? Que actúa sobre estos receptores en la zona frontal, en la zona límbica del cerebro. Y estas zonas son las responsables de las sensaciones, pues si ese es el tema. Estas zonas son las responsables de las sensaciones como la motivación. Por eso es que tenemos tantos chicos jóvenes completamente desmotivados, sin querer nada, ni saber nada sobre su vida, sobre el futuro, sobre ciertos proyectos. No generalizo, pero hay un porcentaje alto, alarmante, fuertemente preocupante. Afecta la motivación y afecta la recompensa también. Y aquí se regulan sustancias químicas como la dopamina, el glutamato, el ácido GABA, y estos neurotransmisores hacen que ayuden, ¿cierto? Que ayuden a que nuestros mensajes se transmitan entre las neuronas. La pregunta grande, Laura, es cómo se transmiten, de buena manera, de mala manera, de una manera normal, regulada o de una manera completamente alterada. En el caso de la esquizofrenia, se altera la dopamina, tanto así de que es el motivo de las alucinaciones. En el caso, solo para que tengan una idea, si la dopamina es muy baja, es, es un caso típico de Alzheimer, perdón, de Parkinson. Cuando esta es bajísima y no tiene producción, cuando se dispara y se altera la dopamina, es netamente esquizofrenia.
con las alucinaciones. Pero aquí hay algo importantísimo que se tenga que entender. ¿Por qué hablé de la marihuana? Porque lamentablemente hay un error tremendo en el entendimiento de muchas familias y lo ven como es mejor marihuana que cigarro. Porque el tabaco, ya se informaron que el tabaco tiene más de 1000 tóxicos que va a dañar todo su cuerpo y que el otro no, y que de alguna manera les hace bien. De ninguna manera es droga. Droga genera dependencia, altera la bioquímica. ¿Y por qué la marihuana a veces la apaciguan dentro de lo grave que es? ¿Por qué? Porque es más lenta. Esta es supresora, apaga y hace que la persona esté más relajada y lenta, tanto, es como que un bombillo, ¿no? El bombillo le bajas, le apagas la electricidad, por eso es que la persona incluso tiene alucinaciones en el ralentizamiento del tiempo, ¿no? Y se le dilatan los ojos, y cuando una persona está bajo este consumo, pues te habla lento, reacciona lento, y se supone de que está la persona cree que está muy lúcida, ¿no? Que le estimula el foco de atención y concentración. Esa es la sensación que les da a ellos. Pero ¿qué pasa? Como se apaga esas neuronas, esa electricidad que se necesita para las descargas de comunicación neuronales, para los neuroquímicos, es como un foco que tanto lo apagas que ya no enciende y se muere la neurona. Y como el otro tipo de drogas, es como que si le metieran más electricidad, entonces la reacción es más fuerte, más energética, más viva, pero tanta electricidad que ese foco termina quemándose. Entonces, no hay forma de que ninguna droga, ninguna sustancia externa sea buena para el organismo, de ninguna manera. Así que, papás, si su hijo está consumiendo algo, busque ayuda para generar esta conciencia y el tratamiento. Y la manera de prevenir es comunicación directa, amor, orientación, que ese chico tenga una autoestima, que se ame y se acepte como es y que tenga la capacidad de aprender a gestionar sus ilusiones, sus desilusiones y generar en ese hogar un ambiente de protección, un ambiente de estabilidad emocional donde el chico se sienta seguro, no rechazado, no maltratado, para que no vaya a buscar afuera lo que no tiene en casa. Y en casa y fuera tenga una información inadecuada que tome decisiones en contra de sí mismo. Así es. De hecho, es muy importante porque la dopamina, a la cual hacías una clara mención, Laura, juega un rol muy importante en la memoria de las personas, en el movimiento de las personas, en las motivaciones, incluso en el sentido del humor de las personas. Y la atención también se ve vinculada al área a la dopamina, digo, ¿cierto? Estas áreas, digo, se ven fuertemente vinculadas. También en el sistema de recompensa. ¿Qué significa? Que cuando hacemos algo placentero, algo que nos gusta, algo que nos hace sentir bien, algo que nos agrada, el cerebro libera dopamina, ¿cierto? Y esto nos da una sensación de bienestar, de alivio. Es como cuando hacemos felices a alguien. Nos sentimos bien. La carita de felicidad que puso esa otra persona cuando le hice llegar ese regalo, cuando le di un mensaje de esperanza, cuando me detuve de lo que estaba haciendo y me enfoqué en la persona, cuando en algún minuto tuvimos una conferencia y alguien se quiso acercar en medio de nuestra exposición y vino el guardia de seguridad a apartarla y usted le dice al guardia, el que se tiene que apartar es usted, déjelo, él quiere acercarse, quiere darme un abrazo, quiere expresar algo, nos sentimos bien cuando vemos la carita de esa persona. Ahí tenemos una clara conexión con el sistema de recompensa, esa sensación de bienestar. Y eso está determinado por la dopamina. Todo lo que dije, la memoria, la motivación, el movimiento, el sentido del humor, la atención, el sistema de recompensa del cerebro. El deseo constante, por ejemplo, de consumir drogas, principalmente en la juventud, altera el normal funcionamiento cerebral de toda persona. ¿Ya? De toda persona. Los consumidores de marihuana que dicen que inofensivo, como bien lo decías tú, un error tremendo. Endurece la corteza cerebral y la daña hasta producir realmente problemas muy grandes como Parkinson, como demencia frontotemporal,
como Alzheimer y problemas y dificultades bastante grandes de deterioro cognitivo. Las interrupciones afectan en el fondo el estudio. Las interrupciones que genera la droga a nivel cerebral, digo, afectan el estudio, afectan el trabajo, afectan a la familia, afectan su sentido de responsabilidad. Se ven afectadas algunas zonas que nos ayudan también a aprender, Laura, a entender. La persona que consume droga le cuesta lograr retener la materia, el contenido del estudio, le cuesta captar una charla, le cuesta captar un seminario, una exposición, al profesor brindando la cátedra, porque se altera completamente el estudio, como dije, el trabajo, la familia, y cuesta mucho aprender contenidos, pero principalmente a regular emociones, a Y regular lo primero emociones. que pierde es la memoria inmediata, la memoria de trabajo. Tenemos tres tipos de memoria. Bueno, pero ¿cuál es la memoria que se afecta de inmediato? La memoria de trabajo, esta que nos permite estar aquí y ahora para tomar decisiones, para captar la información, la memoria presente que nos permite estar funcionables. Y es por eso es que cuando hay y estas líneas diagnósticas de trastorno de conducta adictivo, la persona ya no es funcionable. ¿Por qué? Porque no tiene el manejo y la gestión del día a día de lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer en el trabajo, en su vida personal. Entonces estamos hablando de una destrucción, autodestrucción cerebral, porque ahí se está matando al cerebro, aparte de lo que como comorbilidad va a venir, como lo acabas de compartir, a futuro. Entonces la memoria en el aquí y ahora, la persona ya no es funcional para trabajo, para estudiar, para desarrollar habilidades sociales. Por eso es que la persona se margina, se retira, se aísla, totalmente irritada. Y hablaste algo importante, mencionaste a la familia, y ahí es donde nace el gran problema del dolor familiar y la codependencia. Me encantaría que tú hables un poco de lo que es la codependencia familiar frente a estos casos tan graves y tristes. Sí, lo que ocurre es que mientras más jóvenes o mientras más personas consumen, por ejemplo, ciertas adicciones, como las drogas, que es el flagelo más grande que hay en materia de adicciones, eh, se ven en el fondo afectadas todas estas funciones ejecutivas del cerebro. Y se genera esto que tú me preguntas, Laura, tomar más decisiones arriesgadas, por ejemplo, y sin tanto pensarlo, y esto afecta fuertemente a la familia, a tener más dificultades para planear, ¿cierto? Más dificultades. Generalmente se recurre a ideas cortoplacistas, fantasiosas, que pueden ser muy, muy maravillosas como idea, pero que no se ejecutan porque la planeación, que es el plan de acción para seguir avanzando, se ve fuertemente deteriorado. Y por ende, aumenta o disminuye la motivación, existe menos motivación para el esfuerzo. Mira qué importante esto, menos motivación para esforzarte, afectando el rendimiento y afectando a todo un entorno que se ve salpicado por este dolor. La Universidad de Cambridge, Harvard y la institución que se llama University College de Londres, por ejemplo, publicaron estudios realmente maravillosos frente a lo que yo estoy planteando en este primer semestre del año 2024. Las personas se vuelven más apáticas, por ejemplo, desarrollan una anedonia, que es la pérdida de placer, de gusto, de interés, por lo que antes sí producía mucho interés. Se pierde el sentido de la satisfacción, la persona nunca está satisfecha. Puedes preparar una comida rica y está con una cara de 2 metros. Puedes prepararle una fiesta de cumpleaños y pregunta ¿para qué? En el fondo todo es bah, todo es en el fondo una irritación permanente y constante. Aumenta la psicosis, ojo con esto, aumenta la esquizofrenia, ojo con esto, hay mayores riesgos de síntomas psicóticos, ojo con esto. El riesgo aumenta en las personas que antes de consumir drogas ya tenían una predisposición a la psicosis. O sea, la persona que tenía una predisposición en ese trayecto se pone a consumir drogas, imagínate el aumento, el brote y el estallido, realmente sin precedentes. Existe una región del cerebro que no se conoce y con Laura
fuera de micrófono, fuera de cámara, lo hemos conversado, yo digo de manera muy metafórica, incluso humorística, que me conozco el cerebro con cada pasaje, con cada vericueto, que si yo tuviera que transitar por las zonas del cerebro con los ojos vendados, tal vez podría ir a las zonas que los científicos denominaron, ¿cierto? Como determinados lóbulos, nombres, la ínsula. Y hay una zona del cerebro que me puse a investigar durante mucho tiempo, Laura. Te dejo esta inquietud porque es muy interesante. Una región del cerebro llamada uncus, con C, uncus, que se encuentra dentro del parahipocampo, una parte que se ubica en la memoria de las personas y lo olfativo. Y esto ayuda a procesar ciertos olores. Por ejemplo, una persona, paciente mío, que lo llevaron en el colegio un profesor a correr como 100 vueltas alrededor de un campo deportivo, una cancha profesional donde juegan los equipos de fútbol y habían recién cortado el pasto estaba en rumas, ¿cierto? Y la persona al correr y al alterar su respiración sintió que el olor del pasto le generó ciertas náuseas, cayó al suelo y experimentó vómitos durante algunos minutos y hoy en día pasa por cualquier lugar de que están cortando el pasto, conduciendo su vehículo. Te hablo a los 50 años, Laura, con la ventana cerrada, sin tener contacto con el olor del pasto, pero esa sensación le produce cierta náusea, por ejemplo. Se Porque condicionó. efectivamente, justamente, porque esa región del cerebro llamada uncus, que se encuentra, como dije, dentro del parahipocampo, es esa parte donde se aloja la memoria, el recuerdo. Ahora entiendes por qué en algún minuto de nuestra vida, Laura, a todos nos ha ocurrido, le caímos mal a alguien sin haberle hecho absolutamente nada. Y decimos, a esa persona no me pasa, algo tiene, ¿verdad? Me mira de una forma, a todos los saluda con afecto y a mí solamente me sube una ceja de una manera que no entiendo, ¿verdad? Es porque la memoria lo llevó a condicionar cierto parecido tuyo, mío, con alguien que para esa persona fue desagradable. Memoria Y esto asociativa. efectivamente, y esto está asociado muchas veces, ojo, a cuadros muy ocultos de esquizofrenia o a ciertas experiencias psicóticas. Los efectos temporales pueden volverse permanentes, pueden volverse definitivos. Por eso, mi querida Laura, te va a reír, yo trato de no tenerle mal a nadie, para, para, para no conectarme con esto. Sálvese quien pueda. Pero muy interesante este tema del UNCUS. Lo que yo sí es bueno también comentarlo acá, que hay un área del cerebro que es el giro del cíngulo, que tiene que ver, es el que intercepta las memorias consolidadas con las memorias del área neocórtica. O sea, lo consolidado del pasado con las memorias en presente hace un feedback para tomar una decisión. Y cuando hablamos de memorias consolidadas, estamos hablando de todos los procesos experienciales que hemos vivido en un pasado, que de alguna manera van a determinar nuestras creencias y de esta asociación que tú dices que en algún momento estimula alguna situación específica y hace esta conexión y yo tengo una determinada reacción frente a ello, ¿no? Y esta área de cíngulo está muy mielinizada de 8 a 12 años por la madurez cerebral. Y este 8 a 12 años, al ser mielinizado, la mielina es una vainita, una grasita blanca que está recubriendo los axones para que se dé la sinapsis, las conexiones en el proceso de aprendizaje, sobre todo en el tema de memorias. Entonces, hace de que la información sea mucho más veloz, las emociones sean veloces y las decisiones en nuestros adolescentes sean con falta de criterio, porque es el mismo proceso del cerebro y es por eso que los padres tenemos que estar presentes en sus vidas, porque ellos están muy a la recompensa, muy a la emoción, muy al afán de afuera. Y como padres tenemos que estar ahí para poner un límite amoroso, no como dictadores, sino dentro de la comunicación, la explicación. Ese cerebro requiere información para aprender a pensar y a decidir. Requiere una explicación por qué te digo que eso no es bueno y por qué considero que tu decisión está errada sin atacar a la persona. Y aquí hay un punto muy importante, ¿dónde se daña tanto, se daña al ser, se vulnerabiliza al ser cuando nosotros, en vez de corregir la conducta, atacamos
a la identidad de la persona. Y en vez, ejemplo, eres un irresponsable, está atacando su identidad, su ser, eres irresponsable. Él no es irresponsable, ese hijo es extraordinariamente maravilloso que está en un proceso de aprendizaje. La conducta, la acción, la decisión está siendo de manera irresponsable. Con este pequeño ejemplo, es la conducta, la acción, la decisión y el resultado que tenemos que corregir, acompañar, explicar el porqué, sin dañar la identidad. Entonces, si por ahí eres un tonto, eres un estúpido, tú no puedes, por Dios, todo esto está condicionando la forma de ser de esa criatura. Y ahí no está cimentando la autoestima, está dañando, está mermando la autoestima. Entonces, orientemos la conducta, el comportamiento, y como dije anteriormente, una conducta inadecuada, un error que cometen nuestros hijos, es una oportunidad extraordinaria para abordar, aclarar, poder expandir más allá y orientar y generar un aprendizaje y un compromiso de nuestros hijos en la edad donde ellos ya usan el pensamiento, que es desde los 4 o 5 años, dependiendo de las situaciones que se presenten, ¿no? Y a más, incluso jóvenes, es fundamental. Y realmente considero que si un hijo tiene una autoestima bien y nosotros de manera natural provocamos que se afiance esos estados de placer, de seguridad, de motivación con la dopamina, lo hacemos con un abrazo hermoso de te amo, te quiero y te respeto, de 20 minutos ahí generamos esta dopamina riquísima, placentera, halagándolos, no generando una autoestima inflada, porque también esta es una rigidez y esto no es verdad. Y nadie les va a inflar afuera, entonces generamos una autoestima totalmente vulnerable. Halagando sus pequeños triunfos, valorándolos. No, esto es maravilloso. Valorar el proceso de aprendizaje de nuestros niños. La madurez, si alguna vez limpiaron mal, no vaya a decirle usted limpió mal, ya limpió. Te felicito que limpiaste. Y la práctica te va a dar mayor habilidad en ello. El proceso, si un hijo tiene 11 y luego te trae 13, yo esperaba 16, lo estás descalificando. El proceso es que, mira, logró 2 puntos más. Maravilloso, te felicito, hijo. Vayamos por más. Siempre valorando el proceso de esas pequeñas acciones que van a sumar y van a ser un todo mayor. Y esto es permanente en la vida, no tiene límites hasta el último día de nuestra existencia. Valorar el proceso del otro y valorarnos nosotros, ¿verdad? Porque lamentablemente los padres proyectan en sus hijos sus insatisfacciones, sus frustraciones, los miran con esos lentes. Es mejor resignificar tu vida para que te hagas cargo de ella, aprendas a gestionar tus emociones para que apliques en ti lo que necesitas aplicar en tu hijo. De todas maneras, y aquí recurrimos nuevamente a lo importante, porque muchos dicen que hay que salvar el cerebro del consumidor de ciertas adicciones, ¿cierto? Mira cómo a diario yo tengo un programa radial permanente que es una entrevista de todos los días en una de las radios con mayor sintonía en esta parte de Chile donde yo me encuentro y se llama Tu salud mental me importa y todos los días llegan consultas de auditores a la radio, ¿cierto? Yo me comunico a través del teléfono, a veces me estaciono en el vehículo y el conductor de este programa me hace las preguntas de los auditores y yo las respondo todos los días. Ya un programa que tiene más de 4 años, ininterrumpidamente todos los días con un tema distinto y algunos que se repiten pero que se profundizan. Y me llama la atención como muchos papás y la mayoría, y con mucha validez, de manera acertada, me preguntan con ¿qué pasa, doctor Alcarrás, con el cerebro de un hijo drogadicto? ¿Qué pasa, doctor Alcarrás, con el cerebro de un hijo que consume
excesivamente cantidades de alcohol. ¿Qué pasa, doctora Alcarrás, con la persona que consume una, dos o hasta tres cajetillas de cigarrillo de 20 cada cajetilla diariamente? ¿Qué ocurre con el cerebro? ¿Cierto? Yo trato de ir más atrás, con cariño, con bondad, con esa misericordia que tenemos que tener quienes trabajamos con almas, con mentes, con corazones, con seres humanos, en definitiva, y le digo que es importante ocuparnos de ese cerebro adicto, pero más importante es preocuparnos del cerebro en desarrollo, más importante preocuparnos del afecto, del desarrollo, porque si nos preguntamos, no es culpa o no es el momento de, con las cifras alarmantes que tenemos de consumo de drogas en el mundo y en nuestros países, no es el momento de buscar culpables. Creo que no hay tiempo para ello. Es de una deshumanización realmente sin precedentes. Lo que tenemos que hacer es buscar soluciones, acercarnos, meternos en el cuento de los hijos, ¿cierto? A mí me encanta, mi hija sale con sus amigas, yo las voy a dejar a todas juntas, las voy a buscar, ¿cierto? Converso con ellas, cualquier cosita, y si no estoy por mi ocupación, es la ubicación donde están, es tratar de estar pendientes, pero no de una situación amenazante, vigilante, para saber si el hijo le está mintiendo, sino para que el hijo sienta que usted está preocupado, preocupada de su seguridad, que nada le ocurra, que nada le suceda, que usted está preocupado porque ese hijo le importa. Yo creo que el cerebro que se va a la droga, que se va a cierta adicción, obviamente buscó ese paso, ese camino, ese mecanismo, por la cantidad de carencias que quizás existieron en un pasado y donde la familia tiene mucho que decir, donde la familia tiene un mundo por construir. Totalmente de acuerdo. Y esa comorbilidad familiar es cuando hay una persona en casa que tiene estos trastornos de conducta adictiva, va a alterar toda la funcionalidad de todos los miembros de esa familia, generando mucho dolor y mucho amor, mucho dolor, mucha desesperanza. Y aquí es donde justamente el amor funciona, ese amor incondicional, esa esperanza de poder desde el amor acompañarlo, y no hay culpables. Acabas de decir algo extraordinario y fundamental, aclarar, no hay culpables. El hijo no es culpable por la situación o la línea diagnóstica que está presentando. El papá y la mamá no son culpables, ahí no hay culpables. Lo que hay es responsables, y desde cada ángulo del rol y la responsabilidad, ¿qué podemos hacer? Buscar ayuda profesional y acompañar desde ese amor. Y recuerde que su hijo no es un drogadicto. Su hijo es un ser humano extraordinario y maravilloso, que requiere este acompañamiento, que la conducta y las decisiones que está tomando es otra situación. No podemos sentenciar el ser. Y aquí hay una pregunta que acabas de compartirla. ¿Qué pasa con ese cerebro? Pues obviamente está en un proceso de autodestrucción de todas sus facultades, con la comorbilidad, incluso familiar, porque ese padre está tenso, esa madre está depresiva, esos hermanos están estresados. Entonces, esta comorbilidad tremenda y la codependencia familiar. Unirse en amor para apoyar con amor y con validación dentro de lo extraordinario del ser de ese miembro de familia. Tomar las medidas necesarias, acudir a la ayuda profesional necesaria y transitar juntos ese camino, porque no hay forma de separar a este miembro y nosotros por este lado, no. Es transitar juntos este camino para salir adelante. Ahora, ¿este cerebro se puede recuperar después de todo eso? Sí, se puede recuperar. Cuando ya se entra el proceso de abstinencia y ya la persona está recuperándose, por ejemplo, de antes dijiste un exceso de alimentación, cuando hay abstinencia en cannabis, en este tema de marihuana, la abstinencia hace de que haya mucha ansiedad y mucho deseo de comer. El apetito, en este caso, se vuelve muy abrumador. Entonces, dependiendo y cuando se está ya en este proceso de abstinencia, pues acompañar y también buscar estimular el cerebro, generar entrenamiento cerebral para nuevamente conectar y generar la neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas neuronas que van a poder reemplazar las funciones perdidas. Pero este es un compromiso familiar, un compromiso permanente, para que la persona de alguna manera, dependiendo también del grado en el que se estuvo, por lo menos recupere el 80% de funcionabilidad en su vida.
Y si es a un 90%, pues magnífico, pero este es un compromiso de amor. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Es un compromiso de todos los estamentos de la sociedad. De hecho, siempre digo que los gobiernos debieran hacerse cargo, por ejemplo, con ciertos planes, ¿cierto? Un plan nacional, por ejemplo, ¿cierto? De campaña, pero no una campaña que dure 15 días para enriquecer al dueño de la empresa publicitaria que está en contacto con, no sé, ciertos favores políticos, en fin, sino con una campaña real, ¿cierto? Un plan nacional contra la droga o a favor del cerebro adicto, ¿verdad? Por nombre no nos vamos a ir a la calle porque siempre se puede encontrar. Debieran hacerlo los gobiernos, pero cuando los gobiernos no lo hacen, creo que la caridad está por sobre las leyes. Por eso existen instituciones tan lindas como la Organización Mundial de la Familia, como la fundación que presido y que creé en una noche de inspiración, la Fundación Salvemos a las Personas, que trabaja con personas con ideación suicida, que trabaja con personas con depresión, que trabaja con el Club de los Olvidados. Mira qué importante, el club de los olvidados, aquellos que no tienen una hora médica, aquellos que no tienen una cama para internarse, aquellos que no tienen espacio, oportunidad, para aquellos que la modernidad no ha llegado, para aquellos que las campañas de difusión o publicitarias simplemente son inexistentes, produciendo una prevalencia a estos estados tristes. Entonces allí es donde digo esta frase que acá en Chile gusta mucho, Laura, porque las entrevistas me dicen, doctor Alcarraz, eh, debieran hacerlo los gobiernos, ¿verdad? Yo le digo debieran, deberían en todo el mundo. Pero si ellos no lo hacen, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que acoger, ¿verdad? No se enoje con el joven que está consumiendo drogas. Es como que yo me enoje con un familiar porque tiene cáncer. Es una enfermedad y debemos tratarlo con esa altura, ¿verdad? Yo no me imagino gritándole a una persona con un cáncer, levántate canceroso, que no sirves para nada, pero sí con la facilidad que le gritamos drogadicto al propio hijo. Y yo creo que eso tenemos que trabajarlo. Ese espacio de psicoeducación es tan importante. Por eso es que este programa se debe difundir. Usted que nos está mirando, compártalo, súbalo, dígale a la amiga, al amigo, oye, vete este programa de la doctora Laura Berríos y el doctor Rodrigo Alcarraz. Realmente dijeron muchas verdades, realmente apuntaron a algo. Y si la persona le dice, pero si yo no tengo ningún familiar drogadicto, no importa, mientras más estemos educados, más vamos a poder atender o acoger a nuestra población. Y prevenir, porque le llegará la información a aquella persona que lo ignora y a tiempo para que empiece a prevenir y no se den este tipo de situaciones en su vida y empiece a tomar acciones correctivas por si por falta de conocimiento pues no está tomando buenas decisiones. Eso es muy, muy importante. Y acabas de mencionar algo que quiero realzar, mi querido Rodrigo. No, no dañemos la identidad del ser. No, y es una enfermedad. Definitivamente, las conductas de trastorno adictivo están consideradas como una línea diagnóstica de enfermedad. Obviamente, en este caso, tiene una comorbilidad fisiológica y con otras situaciones de trastorno, porque una persona que tiene conductas de trastorno adictiva va a tener depresión, ansiedad, por eso están los temas de la autoeliminación, de los suicidios, y se les hace todo un mundo y hay mucho sufrimiento. Es una enfermedad. Entonces, no podemos llamar a nuestros hijos drogado, entre comillas, inservible, basura, tú no mereces. No, es un ser humano que está enfermo y requiere amor, ayuda, apoyo e intervención profesional para salir de ello. Mucho, mucho amor. Y acabas de ponerlo metafóricamente, usted a una persona que tiene diabetes o cáncer no le dice, oye diabético, oye canceroso, no, es lo mismo, solamente que esto afecta el cerebro y toda la funcionabilidad del cuerpo. Y realmente tenemos que desarrollar esta conciencia para abrazar con amor a nuestros familiares, a nuestra familia y poder realmente ser funcionales en todo ello y resarcir y resignificar muchas situaciones. Mi querido Rodrigo, te invito por favor quiero mencionar algo muy importante acá. Tu obra maravillosa y desde el amor que tú desarrollas con el adulto mayor. El adulto mayor es otro segmento humano
otra, otra parte de nuestra sociedad que requiere amor, cuidado, comprensión y que nuestro compromiso aquí y ahora individual sea ser adultos mayores con toda la funcionalidad cognitiva por todo lo que hemos compartido durante este mes, de tener una vida y hábitos saludables que están protegiendo y van a proteger nuestro cerebro y ser longevos de esos años. Tú sabes que la nueva generación es la generación plata, a partir de los 60, pero con todas sus capacidades y energía, maravilloso. Ya no como antes, que el deterioro neurológico, la demencia senil, ¿no? Que es netamente este desgaste por falta de tener vida saludable, hábitos saludables en la alimentación, en dormir, estimulación cognitiva, ejercicios y todo esto, pues a veces ya en nuestros adultos mayores, que es un gran porcentaje a nivel mundial, se ha dado y tienen ahora líneas diagnósticas justamente de este deterioro. Requieren amor, no aislamiento, comprensión, asistencia, y dentro de este amor y asistencia tú tienes un centro hermoso donde también estás ocupándote de estos aspectos. Te invito a hablarnos un poquito al respecto, por favor. Sí, es un proyecto muy lindo acá en Chile, porque nuestro país es un país que se está envejeciendo día a día. La tasa de natalidad disminuye y la tasa de adultos mayores va creciendo cada vez más. Y un proyecto, una visión, una planeación también, el pensar en una casa definitiva para nosotros en algún minuto, donde vamos a estar. Lo que menos queremos hacer, y es una frase que compartimos todos, es ser una carga para los hijos en algún minuto, ¿verdad? Aunque ellos digan lo contrario, papá, mamá, nunca van a ser ustedes una carga. Pero va por ahí un poquito. Es pensar, Laura, cómo me gustaría que me traten o que me cuiden cuando ya no tenga esta capacidad de reacción, o cómo me gustaría que traten a mis padres en algún lugar donde yo pueda estar tranquilo fuera de ese hogar. Y bajo esa premisa se construyó acá en Chile una residencia para adultos mayores, ¿cierto? Para que pasen su tiempo de calidad, terminando con esta idea del asilo de ancianos, de abuelitos, el que quiera visitarlo, obviamente las puertas abiertas, pero a entregar ánimo, alegría, no a llorar con ellos asumiendo como una condición de pobrecito, porque no lo es. Ellos realmente tienen un espacio con kinesiólogos, con nutricionistas, con profesores practican hasta judo, con profesores y personas que no tenían mucha movilidad. Un lugar de rehabilitación, de restablecimiento, de musicoterapia, de dietas balanceadas, de horarios de sueño, de medicación, con un equipo médico importante, con quien le habla a la cabeza, con enfermeras, con técnicos en enfermería, nutricionistas, terapeutas de familia, con kinesiólogos, un equipo bonito para poder atender a nuestros adultos mayores. Yo creo que es una necesidad y también enriquece el alma profundamente. Definitivamente, ¿por qué? Porque ya hay un contacto social activo, ya no hay esta situación de que nuestros adultos mayores sufren muchísimo de una situación de ansiedad, estrés, depresión, esta comorbilidad por el sentimiento de soledad. ¿Por qué? Porque como ya es muy adulto, ya no tomamos en cuenta sus necesidades, sus pensamientos. Ahí tenemos un programa hermoso que hicimos con nuestro querido Eduardo Cubero, nuestro querido doctor Eduardo Cubero, acerca de el adulto mayor. Ahí hay mucha información que también pueden ustedes explorar, mirar y considerar. Y este centro es hermoso porque uno de los factores importantísimos a nivel neuroprotector cerebral es la vida social, el contacto humano, el cariño, el estar en movimiento, porque el aislamiento es un gran problema, no solamente en la edad del adulto mayor, en la edad desde nuestra existencia hasta del nacimiento hasta el último día. Así que es fundamental tomar en cuenta todos estos aspectos. Mi querido Rodrigo, te invito a dar un mensaje maravilloso para todas las personas que nos siguen y que en algún momento se darán tiempo para continuar desarrollándose. Sí. En primer lugar, agradecer profundamente esta invitación, agradecer, Laura, que siempre este servidor está en tu corazón, también en tu agenda,
para poder tocar estos temas que son tan lindos. Tú sabes que estos temas no comulgan con la indiferencia, nosotros tampoco, y yo creo que nos vamos a morir en esto, en esta búsqueda por el ser humano, en esta búsqueda por el bienestar, nuestro bienestar que no fue desde nuestro nacimiento, se tuvo que construir en base al dolor, en base a caminar por el desierto, muchas veces sin encontrar oportunidades, sin encontrar respuestas. Y creo que el reto y el desafío es día a día tratar de ser mejor personas o contribuir a un mundo más humano, a un mundo más cercano. Yo creo que es eso. En vez de enseñar tanto modal, siéntese derecho, no ponga los codos en la mesa, levante la mirada cuando le estoy hablando, enseñemos valores, enseñemos principios, enseñemos amor y enseñemos cariño, porque si eso forma parte de un hábito y nos hacemos esclavos positivamente de estos hábitos, quizás estos temas los vamos a abordar no con el dramatismo de la urgencia de hoy en día, sino de una manera humana como una de las tantas cosas que existen. Pero cuando hablamos de 296, prácticamente 300 millones de personas en el mundo consumiendo drogas, realmente nos entristece y nos conmueve el alma. Así es que 1000 pasos adelante, ninguno atrás, y siempre vamos a estar con estos temas que tan bien le hacen a nuestra sociedad. Definitivamente comprometidos desde el amor para seguir aportando, construyendo y no esperar a un gobierno, sino desde lo que realmente podemos hacer desde nuestros ángulos. Vamos a seguir comprometidos para seguir aportando en tu vida y comparte, por favor, para que tú también puedas compartir en la vida de los demás, haciéndonos responsables de nosotros, resignificando nuestros procesos. Me he dado cuenta de que no lo estaba haciendo bien. Ese darse cuenta es fabuloso. ¿Por qué? Porque te va a invitar a cambiar, a ajustar tus formas de estar, de acompañar, de comunicarte, y ahí vas a empezar a construir y a repercutir de manera diferente en tu ámbito más importante, que es la familia. Un gran abrazo con muchísimo cariño y estamos siempre en contacto. Adiós. Un abrazo.